Saludos amigos de La Voz Boricua, bienvenidos a este su programa semanal donde discutimos temas de interés que sirvan para orientar a nuestro pueblo y terminar con el régimen colonial. En la noche de hoy vamos a discutir un tema que ha estado en boga durante mucho tiempo. Se trata de la situación por la cual atraviesa el pueblo de Puerto Rico con respecto a Luma y el contrato de esta compañía. En la noche de hoy nos acompañan también el doctor José Israel Alameda. Saludos, Israel. Saludos a ti, Francisco. Saludos a los compañeros invitados, al licenciado Ronaldo Emanuel y a Jessica Méndez Colbert y a Ramón Nenadich, que está por ahí calladito, tomando el tiempo, porque todavía está la garganta mala, y don Freddy Vadillo y Javariz, aguadillano. Así que saludos a todos. Bien, gracias, José. Además, tenemos el gusto de presentar al licenciado Rolando Emanuel Jiménez, quien es abogado, practicante y profesor de Derecho en varias universidades del país. Además, es autor de varios libros sobre la profesión legal, graduado de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras con un bachillerato en Ciencias Políticas, y en el 86 terminó su Juris Doctor en la misma universidad y obtuvo el grado de maestría posteriormente en Derecho en el Centro de Estudios Jurídicos Avanzados de la Pontificia Universidad Católica de Ponce. Ahí pues fue un excelente estudiante, ¿verdad? Más destacado en su concentración, así que bienvenido, Rolando. Este es tu programa. Placer estar aquí con ustedes. Igualmente, le damos la bienvenida también por primera vez a este programa a la licenciada Jessica Méndez Colbert, natural del municipio de Añasco, una boricua de Añasco. También posee un bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Recursos Humanos y Gerencia Industrial de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, donde se graduó cum laude. Posteriormente, y de forma simultánea, también una destacada estudiante, Jessica, obtuvo los grados de Juris Doctor y maestría en Administración de Empresas con concentración en Recursos Humanos y Comercio General, esto en la Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce, y también se graduó con el más alto reconocimiento de honor. Bienvenida, Jessica. Saludos, muy buenas noches y agradecida por la invitación y esperemos que sea una tremenda conversación esta noche. Seguro, seguro que sí. Igualmente nos acompaña como siempre nuestro director técnico y encargado de este programa, el compañero Freddy Vadillo. Saludos, Freddy. Y el doctor Ramón Nenadich, que está en el banco de emergente por si acaso se va la luz, pero él se hará cargo. Y aquí su encargado de dirigir la discusión hoy, Francisco Jordán, también catedrático jubilado del recinto de Río Piedra y presidente de la Asamblea Nacional Soberana de Borinquen, quien ustedes saben, el Estado Nacional Soberano de Borinquen es quien auspicia este programa junto con la jornada toda la semana. Bueno, en la noche de hoy vamos a discutir, como les dije, vamos a tratar de analizar de la manera más rápida, lo que nos dé una hora, el contrato de Luma desde una perspectiva diferente, porque nos interesa ver las repercusiones que implicaría para nuestro pueblo la cancelación de ese contrato. Se ha estado hablando mucho de esto, pero realmente no sabemos a ciencia cierta si esto es posible y si no, y qué puede pasar. Para eso pues traemos a estos dos especialistas. Y nos referiremos, por supuesto, a las políticas neoliberales que nos han llevado a la privatización de las corporaciones públicas y cómo estas han afectado al pueblo, especialmente las acciones que ha tomado la Junta de Supervisión o de Control Fiscal, el desmantelamiento de los sindicatos y la pérdida de los derechos de los obreros que están adscritos a estas empresas que han sido afectadas.
También vamos a tratar de analizar la crisis generada por la mala administración de Luma, del sistema de energía público, y qué alternativa tiene nuestro pueblo para tratar de mejorar esa situación. Así que son temas bastante complejos, pero vamos a ver cómo lo podemos ir dilucidando. Así que vamos a comenzar con el compañero Emanueli. Brevemente, Rolando, sería bueno comenzar explicando los factores que hicieron posible la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, la consecuente llegada de Luma como consecuencia de esa privatización, y cómo surge el contrato de esta compañía con la autoridad para administrar la transmisión y distribución de la energía. Sí, hay que tomar en cuenta el contexto histórico y de cómo los gestores del neoliberalismo tratan de desprestigiar la prestación de servicios por entidades públicas. Y la historia de la Autoridad de Energía Eléctrica es la historia que muchas otras compañías públicas han sufrido en otros países, donde con el ánimo de entregar esa riqueza, esos activos de una compañía tan importante como ha sido la Autoridad de Energía Eléctrica a las manos privadas, empiezan obviamente politizándola, saqueando la riqueza de la entidad pública para beneficio de los partidos políticos, que ahí es que viene el nombramiento de las plazas directivas de la Junta de Gobierno por políticos que lo que están buscando es oportunidades de negocio, y también utilizan la compañía eléctrica para ocupar, ¿verdad? Plazas de empleo, aunque no se tengan las cualificaciones, y todo eso va corroyendo la funcionalidad y la capacidad operacional de la entidad pública, y luego se entra, cuando no es suficiente ese saqueo, se entra en una campaña de descrédito que produce la misma politización, porque produce problemas operacionales, problemas en la prestación del servicio. Entonces se empieza a demonizar la prestación del servicio público por parte de la compañía pública para justificar el que eventualmente se privatice. Y el proceso de la Autoridad de Energía Eléctrica lleva un par de décadas en donde se ha estado primero politizando al máximo, endeudando para sufragar proyectos corruptos, ¿verdad? Como los gasoductos que se empezaron a hacer con el propósito de lucrar a las empresas que venden gas a nivel global, y eventualmente demonizando a la autoridad como que era una entidad que ya no estaba a la altura de la necesidad del pueblo de Puerto Rico, hasta que finalmente se aprueba en el 2009 la ley 29, que es la ley que establece las alianzas público-privadas, y eventualmente en el 2018, bajo la administración Rosselló, se establece la ley 120, que establece un andamiaje particular para la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso dio paso a que en un proceso totalmente secreto, plagado de conflictos de intereses y de irresponsabilidad, pues se adjudicara el contrato a Luma Energy, que es una compañía recién creada. Se creó aproximadamente un mes antes de firmar el contrato, que no tenía empleados, no tenía experiencia, conocimiento, recursos, activos para invertir, no tenía nada realmente, y se le adjudica este contrato tan importante por un término de 15 años. Es importante señalar que para demostrar los conflictos de intereses, por ejemplo, el presidente del negociado de energía, Edison Avilés, fue parte del comité que la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas seleccionó a Luma. Luego se cambió el sombrero y se sentó como presidente del negociado de energía y aprobó el contrato en el negociado de energía, en un claro conflicto de intereses, porque en el negociado él funge como adjudicador. Y desafortunadamente todas las denuncias que se hicieron sobre ese proceso no llegaron a cancelar el contrato. Por otro lado, el comité que adjudicó esto contrataron unos consultores que hicieron una evaluación, y el comité, que se supone que hiciera un juicio independiente en su evaluación, se copió
las puntuaciones que adjudicó el consultor, así que no hubo ni siquiera un criterio independiente para la adjudicación. Luma desde el principio no tenía los recursos. El contrato es un contrato que cuando la licenciada Jessica Méndez y yo lo evaluamos, quedó claro que era un contrato que contradecía la ley 29 de alianzas público-privadas, porque no era una alianza público-privada porque Luma no puso nada. Las alianzas público-privadas requieren que la entidad privada ponga algo, y aquí no puso nada. La ley 120 también fue violada por este contrato porque destruyó los convenios colectivos y los derechos de los trabajadores cuando se supone que se respetaran todos los derechos de los trabajadores conforme a los convenios colectivos. Luma ignoró los convenios colectivos y por eso viene la debacle de que no pudieron contratar a todas las personas que hacía falta para poder operar, y todavía no tienen todas las personas que hace falta para operar la red eléctrica, y se tuvo que desplazar a los otros empleados, aproximadamente 3.000 que no pasaron a trabajar con Luma, y resulta que Luma vino supuestamente a ahorrar costos, y ahora hay que pagar dos nóminas: la nómina de Luma para prestar los servicios que antes prestaban 3.000 empleados que se fueron para el resto de las agencias del gobierno a hacer tareas que no tienen que ver nada con su experiencia y conocimiento, pero que también hay que pagarle los mismos salarios, los beneficios marginales. Así que en esa jugada magistral del licenciado Fermín Fontanés se duplicó la nómina de la Autoridad de Energía Eléctrica en términos de lo que se le paga a Luma y de lo que se le paga a los empleados desplazados en el gobierno de Puerto Rico. El contrato tiene unos defectos estructurales tan graves que desde el comienzo se vio que no tenía Luma ningún tipo de incentivo ni control. Ni incentivos para bajar los costos, ni controles para mantener los costos razonables, y de entrada empezó a excederse en sus presupuestos en el primer año, que es de evaluación para ver cómo era que funcionaba el sistema eléctrico. Se sobrepasaron del presupuesto por 38 millones, facturaron 168 millones por aprender qué es lo que se hace en la Autoridad de Energía Eléctrica, y en el primer año de operación bajo el contrato suplementario todavía están en déficit, y esto a pesar de que se les regalaron $1.000 millones. Puso el gobierno central 750 millones y la autoridad 250 millones para que Luma pudiera iniciar las operaciones. Y cuando digo se les regalaron es porque una contribución que no es un préstamo que puso el gobierno y la autoridad, que no está reflejado como un préstamo, así que la autoridad no tiene que devolverlo. Sin capacidad operacional, sin poner nada, desplazando a los que sabían cómo operar la autoridad, Luma inicia operaciones, está en déficit en términos económicos, tiene cuentas por cobrar de 1.2 billones de dólares, o sea, 1.200 millones de dólares de dinero en la calle que no ha cobrado. El gobierno le debe más de 200 millones de dólares. Y la otra parte importante en ese contrato, que es la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, acaba de admitir que no fiscaliza, que no tiene ni siquiera un plan aprobado de fiscalización. No le ha enviado ni una sola carta de fiscalización a Luma, y por ende Luma hace lo que le viene en gana y sin poder gestionar un servicio de calidad. Gracias, Rolando. Jessica, ¿quisieras añadir algo más a lo que ha dicho Rolando? Sí, es importante que tomemos nota, ¿verdad?, de cómo este proceso fue realizado a puertas cerradas. Y también tomemos nota de la participación de la Junta de Control Fiscal en todo este proceso, porque venían con esa agenda también, y esa reestructuración y transformación que ellos llaman, ¿verdad?, de la Autoridad de Energía Eléctrica, viene en sus planes fiscales. Así que es todo este plan, ¿verdad?, para traer este servicio esencial, este derecho humano que es la energía eléctrica, a manos de esta compañía privada, sin que haya puesto un solo centavo, sin que, como comentaba Rolando, haya estado preparada para asumir tal tarea.
y tan reciente como hoy se está discutiendo en las vistas públicas que está celebrando la Cámara de Representantes, que no es a 1 año, es a 2 años, porque ellos llevarán operando 1 año, pero como mencionó Rolando, ya tenían ese año previo donde se suponía que estuvieran preparándose, que se les pagó para eso, y aún así estamos sufriendo de un servicio peor, que nos está costando muchísimo más caro y que no están haciendo absolutamente nada de lo que prometieron y de las representaciones que hicieron cuando se otorgó este contrato. Hoy se mencionó en esas vistas públicas que sobre el incumplimiento de Luma con las métricas, y quiero mencionarlo para que no caigan las personas en una idea incorrecta de que Luma está cumpliendo, porque por ejemplo se mencionaba que habían cumplido con un 84% de las métricas y que habían unas métricas en las que un 16% más o menos que estaban por debajo. Pero hay que tomar eso con pinzas, porque un 84% de cumplimiento con las métricas lo que indican es que están igual que el desempeño de la Autoridad de Energía Eléctrica. Quiere decir que nosotros estamos pagando por un servicio igual a lo que podía hacer la Autoridad de Energía Eléctrica, pero más caro todavía, sin control de costos, pagando unos salarios exorbitantes a los directores de los ejecutivos de Luma, que eso nunca se había visto en la historia de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y entonces esas métricas en las que están en incumplimiento, pues demuestran que no tenían la capacidad para llevar a cabo la administración, la operación del sistema de transmisión y distribución, principalmente también porque no solo no saben lo que están haciendo, sino porque no tienen los empleados empleados y empleadas que necesitaban para llevar a cabo esta tarea, porque parte del proceso de privatización incluía la destrucción de las uniones, incluía el desmantelamiento de las uniones, y por eso es que vemos empleados que, a pesar de que la ley 120 indica que no pueden ser despedidos, con eso fue con lo único que cumplieron. Y entonces por eso es que están desplazados en las distintas agencias, donde estamos literalmente desperdiciando todo el conocimiento y la experiencia que tienen esos empleados y empleadas. Y muchas personas podrán decir, pues mala de ellos que no se fueron a trabajar con Luma, pero es que el sistema como se diseñó no les permitía a ellos hacer esa transferencia a Luma sin perder todos sus beneficios, todos sus derechos, sus años de servicio, porque con Luma hubiesen empezado desde cero, a merced de que Luma los pudiera despedir en cualquier momento. Y entonces eso tenemos que tenerlo bien claro, porque es todo parte, ¿verdad?, de todas estas políticas neoliberales de privatización, que incluía, y que quiero que quede bien claro, el desmantelamiento de las uniones, que no son las que tienen, ¿verdad?, que la unión no es la que tiene la culpa del problema, del problema de la crisis de la Autoridad de Energía Eléctrica, y de eso hablaremos más tarde. Sí, José Israel, ¿quisieras añadir algo más? Conecta el micrófono, sí. Siempre. Mira, es importante que la gente entienda qué es una alianza público-privada. Fundamentalmente aquí se vino diciendo de que el modelo de alianza público-privada, para evitar la privatización típica que se da, que es tú vendes los activos de la empresa pública al sector privado y que el sector privado haga lo que quiera. En este caso particular, la idea ha sido siempre de crear una alianza público-privada, que es que el gobierno mantiene el activo, como las carreteras, y da un contrato de administración. ¿Y por qué hace eso? Porque la alianza público-privada es un modelo que dice, tú tienes gobierno del activo, yo te lo administro, hay un contrato entre las partes donde yo estoy 10, 15, 20 años, lo que sea. Yo traigo como empresa privada el capital. ¿Por qué yo traigo el capital? Porque tú no lo tienes, ¿verdad? Y como no tienes para hacer las inversiones de largo plazo, pues yo estoy asistiéndote a ti, y en esa asistencia pues yo genero una ganancia.
y administro obviamente el haber el activo de naturaleza pública. Alianza público-privada, vemos que falla en eso. Luma no ha traído aquí ni un solo centavo de capital. Como muy bien dijo Rolando, al principio se habló de unos ahorros que iba a hacer en su operación, no lo ha hecho. El capital operacional, lo primero que hizo para, en vez de dar y traer capital, fue al Fondo General, que dio 750 millones y la autoridad 250 millones más, casi 1.000 millones regalados, no es un préstamo con intereses a un país quebrado, ¿no? Quebrado en el gobierno y quebrado en la Autoridad de Energía Eléctrica, donde suponemos que la empresa privada debe asistir precisamente en el capital, traer ese capital. En segundo lugar, en las alianzas público-privadas, como se presenta el modelo a nivel internacional, es de tratar de hacer una distribución del riesgo de la operación. Riesgo porque obviamente cualquier empresa genera riesgo. Y el riesgo más importante son los empleados, el gasto que se genera, la responsabilidad pública que tiene. Pues Luma fundamentalmente lo que hizo es, a través del contrato, hay un anejo 11, famoso, que yo siempre me canso de citarlo, que es que Luma transfiere casi todos los gastos, y así mismo se llama la página, Pass-Through Expenditures. Todos los gastos que se genera, salario, bonificaciones, pagos del costo de la nómina, seguro del desempleo, SINOT, gastos que se generen en los abogados, en los pleitos legales, gastos que se generen en tratar de contratar una firma para traer, por ejemplo, como hace poco que se hizo, que se buscó una firma norteamericana, creo, que hizo un estudio sobre las causas de la falla de lo que pasó en el patio aquel de una de las plantas de transmisión. Todavía no sabemos qué pasó, sin embargo el informe está. Entonces no hay responsabilidad pública, no hay una transferencia de riesgo, todo el riesgo fundamentalmente porque los gastos los paga la autoridad. ¿Ves? Luma también trae una gran, más de 10, 11 ejecutivos dentro del sistema de administración y distribución, cosa que la autoridad no tenía. Así que el otro elemento importante como tercero que tiene estas alianzas público-privadas es un esquema que se llama en inglés Penalty Reward System. Esto es que cuando tú operas un sistema, tú recibes incentivos, como lo va a hacer Luma, lo recibe por operar un sistema y por llegar a unas métricas. Esas métricas que se están hablando se llama CAIDI, tiene unas abreviaturas en inglés, que es unos parámetros que están diciendo la eficiencia de la operación. Pues bien, si tú operas bien, el sistema te da un incentivo. Ahora, si operas mal, si no llegas a la métrica, tú tienes una penalidad. Y ese es parte del riesgo que comparte la empresa en una alianza público-privada. ¿Sabe qué? Luma firmó un contrato donde solamente recibe incentivos y no tiene penalidades. O sea, es un contrato donde las penalidades son cero. Así que ni trae capital, como debe ser la alianza público-privada, el riesgo lo tiró para adelante hacia la compañía de la Autoridad de Energía Eléctrica y el pueblo de Puerto Rico. No tiene responsabilidad pública, se dañó el equipo, pues usted lo deja allí en Fortaleza, como hicieron hace poco. ¿Ves? Entonces no hay ahorro tampoco hasta ahora, lo que había pronosticado, que va a haber un nivel de operación de eficiencia en los costos, que le va a generar ahorro. Pues entonces, ¿qué es esto? Esto no es una alianza público-privada, esto es un robo público-privado, fundamentalmente. Así que lo dejamos ahí. Sí, gracias, José Israel. Hemos estado mencionando políticas neoliberales, liberalismo, y recientemente estaba escuchando unos comentarios sobre la intención de la Junta de impedir que se aprobaran unas leyes que van dirigidas más a los empleados del sector privado. Sería interesante, Rolando,
que entraras un poco a explicar para que la gente entienda mejor qué es eso de las políticas neoliberales y cómo han estado afectando nuestro país en las últimas décadas. Sí, en términos sencillos, el neoliberalismo es una filosofía económica de las clases dominantes en donde ellos han convencido prácticamente a la mayoría de los países del mundo de que si tú le das todos los privilegios a los ricos, a los que tienen el capital, pues ellos van a invertir y van a crearse nuevas oportunidades de empleo y así se va a ir pues percolando, trickle down, una riqueza hacia los trabajadores. Pero esto ha resultado falso. El neoliberalismo desafortunadamente conduce a la desreglamentación de los mercados, desreglamentación del ambiente, del trabajo, a la precarización del trabajo, a la disminución de los salarios y de los beneficios marginales, y lo que ha hecho es aumentar la desigualdad en el planeta. Puerto Rico es uno de los países más desiguales del planeta y viene sufriendo de estas políticas neoliberales desde prácticamente la década del 80. Y la ley promesa es una de las últimas encarnaciones de ese neoliberalismo, porque tiene un título 7 del cual nadie habla, que es el que dice que, y tal vez Alameda lo puede traducir a términos concretos en términos de la relación económica y política entre Puerto Rico y Estados Unidos, pero lo dice bien sencillo, que las reformas fiscales que imponga la Junta de Control Fiscal deben ser reformas permanentes que garanticen el libre flujo de capitales entre Puerto Rico y Estados Unidos. Eso en términos sencillos lo que implica es que la Junta viene aquí a imponer desreglamentación, liberalización de las reglas sobre el empleo, eliminación de protecciones patronales de los empleados, rebajar los salarios, los beneficios marginales o impedir que se aumenten para que se pueda atraer empresas de capital norteamericano, porque el libre flujo de capitales pues se puede entender en dos vías, pero en realidad estamos hablando de que vienen las empresas a invertir aquí a Puerto Rico para extraer ganancias, y eso es lo que estamos viendo con Luma. Y ojo, que también puede llegar con el Fondo del Seguro del Estado y con otras empresas del gobierno como la ACA. Así que vienen a abrirle camino al capital americano, básicamente saqueando nuestros bienes públicos con el propósito de generar grandes ganancias para ese capital americano y global. Y eso pues obviamente se ve concretamente con este último caso que radicó la Junta para eliminar o anular la ley 41 de este año, que es la que restituyó algunas de las prerrogativas que se eliminaron con la deforma laboral de la ley 17 de la ley 4 del 2017, y que en realidad quitó muchas de las prerrogativas y beneficios marginales de los empleados. Pues esta ley 41 los restituyó y la Junta pues acaba de radicar una demanda diciendo que esa ley puede crear unas condiciones económicas que disminuyan la participación laboral y que por ende afecten la economía, a base de todas estas premisas ideológicas de que de la única manera en que podemos hacer crecer la economía es que los ricos tengan el empleo libre, el employment at will, que es que eliminen la ley 80 y por ende no se proteja a ningún trabajador, y que los trabajadores tengan 6 días de vacaciones y 6 días por enfermedad, y que no ganen doble por horas extra, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la Junta es la encarnación más terrible del neoliberalismo en Puerto Rico. Es un fenómeno que viene ocurriendo hace años, pero que llega a su culminación con la Junta, y uno de los eventos más traumáticos del neoliberalismo es la privatización de los servicios esenciales como la energía eléctrica. Muchas gracias, Manuel. Jessica, quisiera que abundaras sobre eso, pero en particular que te refirieras a cómo estas políticas neoliberales impuestas por la Junta de Control Fiscal
han ido en contra de los mejores intereses de nuestro pueblo. Sí, me parece, ¿verdad?, importante tomar en cuenta las ideologías de las que parte el neoliberalismo, ¿verdad? En términos por ejemplo, el papel del Estado, que si bien pues no se plantea una supresión del Estado, pero sí se plasma, ¿verdad?, una gran limitación en sus funciones, y ahí es que vemos los esfuerzos de privatización. En el caso de Luma, pues es algo que ya se ha materializado, pero no termina ahí, porque todavía están los esfuerzos de la privatización del área de generación. Así que eso es algo que tenemos que mantenernos vigilantes, porque sigue siendo parte de la agenda de la Junta de Control Fiscal. Y como mencionaba Rolando, es que parten de ese título 7 de promesa, que lo que dice es eso: cualquier solución duradera para la crisis fiscal y económica de Puerto Rico tiene que incluir estas reformas permanentes a favor del crecimiento, pero que incluyan, y dice expresamente, ese flujo libre de capital entre las posesiones, porque el título lo dice así, entre las posesiones de Estados Unidos, que somos nosotros, y el resto del mundo, ¿verdad? Así que no nos sorprenda que la Junta de Control Fiscal venga con su agenda neoliberal también. Como mencionamos, nos está afectando con Luma, nos va a afectar terriblemente con la privatización de la generación, y mencionaba yo ahorita cómo parte de las consecuencias de eso es cómo han golpeado terriblemente a las uniones y los trabajadores y trabajadoras de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero también cómo los trabajadores y las trabajadoras del sector público en general se han visto afectados mediante las medidas de austeridad que plantea la Junta en los planes fiscales, y que vinieron incorporadas al plan de ajuste de la deuda. Vemos cómo han priorizado el pago a los bonistas por encima de los servicios esenciales. Ni siquiera se han definido aquí los servicios esenciales, es decir, establecen un plan de ajuste, que es el plan de pago de la quiebra, sin definir lo que son los servicios esenciales, para decir, este dinero va destinado a esto, que son servicios que tiene que recibir la gente, que el gobierno está llamado a darle esos servicios. Pues no, está por encima el pago de la deuda. Asimismo, cambian, transforman por completo los sistemas de retiro, que lo vimos con el gobierno central. Por ahí lo quieren hacer también lo hicieron con los maestros y las maestras, lo quieren hacer con el sistema de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde los modifican de un sistema de aportación definida a beneficio definido como una cuestión ideológica. Y pues el más reciente ejemplo, donde hasta los empleados y empleadas del sector privado se ven afectados también por la intromisión de la Junta en la implementación de una reforma laboral, que esa ley 41 no reinventa la rueda, lo que hace es restablecer estos beneficios y estos derechos que tenían los trabajadores y trabajadoras, que la reforma del 2017 buscaba quitarle esos beneficios con una excusa de crecimiento económico y de inversión que nunca se logró. Nunca se ha establecido cuántos empleos se han generado por virtud de la aprobación de la reforma laboral del 2017, y ahora la Junta, sin justificar realmente el que no se pueda, ¿verdad?, restablecer estos derechos, porque es que no, tenemos que mantenernos de esta forma, quitándoles derechos a los trabajadores para que aquí haya más inversión de afuera, y no toman en cuenta, ¿verdad? Establecen unos estudios económicos bien acomodaticios, pero no toman en cuenta otros aspectos como medicina ocupacional, como la psicología aplicada al trabajo, donde hay múltiples estudios que sugieren que mayores beneficios laborales pueden tener un impacto positivo, porque suelen mejorar la satisfacción del empleado, la salud mental, la felicidad, su motivación para trabajar, y eso es lo que sí eleva la productividad y las ganancias de las empresas. Y en la medida en que
los trabajadores estén más motivados y sean más productivos, pues también habrá una mejor redistribución y más justa de las riquezas. Así que vemos cómo los tentáculos de la Junta cada vez se van extendiendo más, afectando la vida de todos y todas, incluyendo lo que es el sector privado, que en su momento uno puede decir, pero es que la Junta lo que viene es a fiscalizar y hacer ese oversight, ese control realmente sobre lo que es el presupuesto del Estado. Pues no, ya vemos como también por el mero hecho de que ellos lo ponen en el plan fiscal, pues que no es revisable, una vez ponen algo ahí en el plan fiscal, eso no se puede llevar a revisión judicial, pues entonces cualquier otra cosa que venga, pues va a estar contrario al plan fiscal, lo llevo al tribunal y lo anulo. Y dejando entonces a este gobierno, como Rolando y yo comentamos muchas veces, con la capacidad de legislar al mínimo, de que lo único que pueden hacer es legislar para ponerle nombre a las calles, porque es lo único que no pueden argumentar que es contrario al plan fiscal, porque por todo lo demás, pues el gobierno está atado si no hace los planteamientos que tiene que hacer, ¿verdad? Y si no cuestiona en el tribunal la constitucionalidad de la ley promesa, por ejemplo, pues entonces están atados de brazos y sujetos a las agendas de la Junta de Control Fiscal. Sí, muchas gracias. José Israel, comentarios sobre este aspecto. Sí, mira, esta situación, creo que, déjame, ¿me estás escuchando? Yo estoy... Sí, sí, te escuchamos. Ok, mira, sí. Esto responde a lo que se llama en economía el consenso de Washington y a las políticas de reestructuración del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se crean después de la Segunda Guerra por el año 44 en aquellos famosos acuerdos de Bretton Woods en New Hampshire, y fundamentalmente esas dos instituciones radican en Washington, D.C., ¿no? Para los años 80 comienzan unos problemas graves de deuda internacional de muchos países, y Washington, lo que se llama el consenso de Washington, que unido al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, tratan de hacer unas recetas a estos países. Pero esas recetas siempre estaban basadas en los intereses del capitalismo, del capital, y estaban intereses en los intereses de Estados Unidos, de que no se fueran para la izquierda, y por lo tanto ese era el consenso famoso de Washington. De hecho, ese término consenso de Washington fue acuñado por un economista inglés conocido en distribución del ingreso, John Williamson, que creo que ganó premio Nobel, y que se caracterizó, él dice, por dos rutas. Una ruta es la propiedad, privatizaciones de la estructura pública, y la otra, eliminar las reglamentaciones. A través del tiempo se fue refinando ese consenso de Washington, y las políticas resultan ser más ideológicas que de un análisis económico. ¿Y cuáles eran las políticas de este consenso de Washington y Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial? Y ya tú verás por qué yo hago esa insistencia, porque los economistas que asesoran a la Junta de Supervisión Fiscal son antiguos asesores del Fondo Monetario Internacional. Ann Krueger, que hace el informe Krueger cuando estaba García Padilla, viene del Fondo Monetario Internacional. Y los dos economistas, Wolf y otro más que tiene apellido de India, vienen del Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, cuando yo vi eso, yo vi que se estaba introduciendo las políticas esas neoliberales del consenso de Washington a la economía de Puerto Rico. Y yo decía, pero si ningún economista de Puerto Rico aquí, y nosotros nunca hemos respaldado unas políticas neoliberales de esa magnitud, que le voy a decir ahora en qué se basan, porque Puerto Rico es diferente. Puerto Rico es un país más pobre y que no ha funcionado estas políticas del consenso de Washington en los países pobres. Quizás en uno que otro que tiene mayor nivel de desarrollo y tiene mercados desarrollados, no tiene monopolio, ¿ves? Todo eso, pero en este caso particular estamos hablando de dificultad, que es una gran dificultad implantar estas políticas. ¿Cuáles son estas políticas así a grosso modo? Eliminar las barreras arancelarias, todo lo que tiene que ver con el comercio, liberalizar el comercio, facilitar los flujos de capital, desregulación, quita las regulaciones,
elimínala en la banca, en los camiones, en los servicios públicos. Fíjate que cómo se introduce esas ideas, que de hecho Emanuel y yo hemos trabajado con los camioneros para evitar que instituciones aquí apliquen el mercado. Yo he visto a Emanuel discutiendo inclusive hasta con miembros de la Junta de Supervisión Fiscal sobre este issue. Eliminar leyes ambientales, ¿verdad? Privatizar empresas públicas, aunque las empresas públicas sirvan. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, puede funcionar bien, pero las empresas públicas es mejor que estén administradas por la empresa privada porque va a ser mucho mejor. Y aquí también entra la cuestión del mercado laboral. Ellos tratan de vincular al que el ser humano, el trabajador, es una mercancía. Es como usted vender una empanadilla, ¿verdad? Una demanda y oferta. Y los seres humanos no son eso. El ser humano trabaja con unas intenciones de una situación social y eso no lo ve. Por lo tanto, contrátalo, elimina todo lo que sean de los beneficios marginales y los que tengas que pagarle, que ellos, si quieren un seguro social, pues que compren uno privado. ¿Ves? Entonces, en Puerto Rico ese no es el modelo. Entonces han tratado de introducir un modelo ajeno a lo que es Puerto Rico. Es importante que se entienda de que estas políticas del consenso de Washington, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, desoyen, no consideran, uno, la distribución de los ingresos. ¿Cómo el país puede crear una estructura de producción, distribución, que mejora la distribución de los ingresos, mejora la distribución de las riquezas en el país y que no considere lo que llaman los economistas ambientalistas un mundo vacío? Un mundo vacío es que usted hace unas políticas industriales, contamina y entonces es como no te preocupes porque estás contaminando y no tienen un costo económico usted dañar recursos naturales. Eso es lo que llaman un mundo vacío, un mundo como si usted opera que no haya ni cuerpos de agua, ni aire. Pues entonces lo que están tratando ahora en Estados Unidos es eliminar inclusive la ley que tiene que ver con la protección del ambiente, que es una ley que al igual que la ley de Roe versus Wade de los 50, que tiene más de 50 años, más o menos, igualmente esa política de protección al ambiente que se crearon para ese término de tratar entonces de que las empresas incorporaran dentro de su ruta de producción algunos mecanismos para defender en los ambientes, los cuerpos de agua, el aire, etcétera, etcétera. Esas son las medidas neoliberales que tratan. Lo lamentable del caso es que son medidas impuestas a Puerto Rico, ¿ves? Porque los puertorriqueños en este consenso de Puerto Rico, que es el que vale, no quieren las teorías esas mongas, diría yo, del consenso de Washington y del Fondo Monetario, que no funcionan ni aquí ni en muchos países que la han tratado de implantar. Sí, gracias, José Israel. Bueno, estos últimos minutos del programa quisiera que abordáramos lo siguiente. Ese contrato está vigente. Se ha dicho que hay dos contratos. Se ha dicho que no es posible rescindirlo. Pero obviamente los males que nos está ocasionando la presencia de Luma en Puerto Rico son evidentes y ya habían sido señalados. O sea, en el 2020, Tom Sancillo, que fue director o es director de finanzas del Instituto para la Economía Energética y Análisis Financiero, había dicho que las consecuencias iba a ser que se iba a aumentar el kilovatio hora a 30 centavos y que Luma era una empresa financiera débil que implantaría políticas laborales inadecuadas, y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, la pregunta ahora sería, legalmente, ¿es viable rescindir el contrato de Luma sin que eso afecte a nuestro pueblo, Rolando? Sí, hay muchas maneras de acabar con Luma en este proceso. Primero que, como mencioné al principio, el contrato se redactó y se firmó contradiciendo la ley 29 y la ley 120 del 2018,
y un contrato que está contra la ley es nulo, ab initio, o sea, no llega a existir el contrato que va contra la ley. Por otro lado, el contrato también va en contra del orden público, que es una de las condiciones para la validez de los contratos, que no se afecte el orden público, porque el contrato es leonino, y un contrato leonino es aquel que tiene todas las cláusulas a favor de una de sus partes, y cuando uno lee el contrato de Luma Energy se da cuenta que todo es a favor de Luma, todas las prerrogativas, todos los costos son satisfechos por el gobierno, todas las opciones que tendría la compañía eléctrica las tiene Luma exclusivamente, es la que determina la política pública. Bueno, uno no para de enumerar ventajas que tiene Luma bajo ese contrato, y eso hace que el contrato sea nulo. Pero además, los contratos se pueden resolver por incumplimiento de alguna de las partes, y aquí tenemos unas áreas que no hay disputa, que son áreas, como se dice en términos contractuales, materiales de incumplimiento, como el hecho de no tener la capacidad de los empleados, el número de empleados necesarios para cumplir con las representaciones que se hicieron de que Luma podría manejar nuestro sistema eléctrico. Luma solamente tiene 1.200 empleados, y además de eso, obviamente, la ejecución de Luma en términos de los apagones y del tiempo de respuesta a los apagones es mucho peor que la que existía anteriormente, y no ha traído ahorros a nuestras finanzas energéticas, etcétera. Así que hay también fundamentos para poder cancelarlo. Lo que ocurre es que, como parte de lo leonino del contrato, en la etapa de cancelación hay que pedirle permiso a la Junta de Control Fiscal, y eso pues está bien difícil, ya que la Junta es la que auspicia toda esta debacle de Luma, es la que trajo el contrato suplementario bajo el cual está operando Luma actualmente. La otra opción es una opción que a mi juicio es la más conveniente dentro de las circunstancias, y es la que establece que se deje expirar el contrato de Luma conforme a los términos del contrato suplementario. El contrato de 15 años de Luma requería que la autoridad saliera de la quiebra, pero cuando se firmó, eso no estaba ni siquiera en el horizonte. Todo el trámite de la quiebra de la autoridad estaba paralizado. La Junta saca entonces la carta de hacer un contrato suplementario que enmienda el contrato de Luma para establecer unos términos y condiciones interinos que vencían en 18 meses. Esos 18 meses se cumplen este 30 de noviembre. Ahora, una de las condiciones es que si no se extienden los 18 meses por una gestión que haga la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas con el consentimiento de la Autoridad de Energía Eléctrica y de Luma, pues el contrato expira inmediatamente, y al otro día, el 1 de diciembre, comenzaría el periodo de transición, que sería el periodo para que Luma devuelva las operaciones de la autoridad al gobierno de Puerto Rico, a la Autoridad de Energía Eléctrica, a una entidad privatizadora adicional o a una entidad jurídica pública nueva que se cree mediante ley, que es la opción que nosotros estamos planteando, porque no debe privatizarse la transmisión y la distribución otra vez, porque otro privatizador vendría con condiciones más onerosas, dado el fracaso de Luma. Vendrían a pedir más dinero, vendrían a pedir más prerrogativas leoninas a su favor, y la experiencia que hemos tenido con la privatización de bienes públicos y de negocios públicos ha sido fatal, porque hay que mirar que está muy cerca de nuestra historia PSG, la compañía de aguas y ondeo, que fueron 3 intentos fracasados de privatización de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado. Así que el contrato tiene varias opciones. El gobierno podría plantear que es nulo y litigar el issue de la nulidad, que a nuestro juicio es un issue que se puede ganar fácilmente. Se podría cancelar convenciendo a la Junta de Control Fiscal de que el contrato no permite, ¿verdad?, que Luma siga por razón de su ineficiencia y falta de capacidad operativa, y la alternativa de que expire el contrato suplementario. Fermín Fontanes, que ha ido negando cada una de estas opciones, hoy en la vista pública ante la Comisión de Energía de Luis Raúl Torres tuvo que admitir que el contrato se puede resolver, y tuvo que admitir que el contrato, con mucha resistencia, pero tuvo que admitir que el contrato expira el 30
de noviembre. Así que lo que hace falta es voluntad política del gobernador. Esa voluntad política no se va a mover si el pueblo no sigue educándose sobre el tema, si el pueblo no sigue ejerciendo presión. La única manera de obligar al gobernador a que expire el contrato es en la calle. No hay recursos judiciales, no hay recursos legales que se puedan llevar. Es mediante la presión y la indignación y la rabia del pueblo de Puerto Rico por razón de este contrato leonino. Muchas gracias. Muy interesante esa explicación que nos has dado. Jessica, ¿quisieras ampliarla un poco desde tu perspectiva de abogada también? Sí, hay un comentario que quería hacer porque quieren que meternos miedo, ¿verdad? En términos de lo que costaría si se deja expirar el contrato o si se cancela o cualquiera de estas alternativas. Pero tenemos que pensar, definitivamente hay un costo envuelto porque el contrato es tan malo y así lo negoció la autoridad de alianza público-privada, el licenciado Fontanés, que aun cuando se deje expirar o se cancele, hay que pagarle a Luma para que se vaya. Pero tenemos que considerar que este costo por dejar expirar el contrato nunca va a ser mayor que lo que nos va a costar Luma si la dejamos permanecer en Puerto Rico por los 15 años de ese contrato, ¿verdad? Del contrato original, porque son más de 1.500 millones que nos va a costar, además de las bonificaciones que hay que darle, además de que con su falta de inexperiencia y los apagones y los fuegos que están ocurriendo en las subestaciones, todo eso también nos cuesta para la reparación, etcétera, por la falta de capacidad de Luma para manejar el sistema. Así que tenemos que tener bien presente que aunque son procesos que podrían ser costosos, vale, no quiero decir vale la pena, pero es un costo que hay que asumir para poder salir de Luma y es mejor eso que lo que espera en el futuro si mantenemos ese contrato de 15 años y si el gobernador, ¿verdad? Siquiera extiende este contrato suplementario. Así que es importante que las personas que nos están escuchando sepan que la cancelación es posible, que hay alternativas para salir de este contrato, que lo que hay que hacer es tener, que el gobernador simplemente no haga nada, tenga la voluntad de no hacer nada y dejarlo expirar para que pueda comenzar ese proceso de transición que está establecido en el propio contrato, que se llevaría a cabo ese proceso de transición donde Luma continuaría operando, un proceso que no va a durar más de 12 meses, mientras se va devolviendo todo a la Autoridad de Energía Eléctrica, mientras podemos recuperar esos empleados y empleadas que tenemos regados por todas las agencias de gobierno, pero bien importante, tomando en cuenta que no se trata de volver al modelo corrupto y politizado de la Autoridad de Energía Eléctrica, sino que también la legislatura tiene que hacer el trabajo de crear esa ley orgánica nueva donde se promueva la participación ciudadana, donde no sea una agencia politizada y bien importante tomando en cuenta la transición a la energía renovable utilizando baterías con los techos de las casas, donde ya hay propuestas para eso, que la organización Queremos Sol ha planteado su propuesta bien estudiada, con su estudio de viabilidad y con la forma en cómo se podría implementar considerando una nueva gobernanza de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que no pensemos que la alternativa es simplemente otra privatización, porque o que venga otro operador que podría costar hasta más caro. Y cierro con decir que el hecho de que este contrato se deje expirar o que se cancele el contrato de Luma, porque es otra de las cosas que también nos quieren poner miedo sobre eso, a que entonces cómo quedamos ante el mercado internacional de que nosotros pues cancelamos este contrato. Pues el mensaje que se envía es que aquí se tiene que cumplir con lo que se promete, con dar el servicio que las personas necesitan. Pero definitivamente es posible que podamos salir de Luma. Muchas gracias, muy interesante. José Israel, un comentario final sobre este aspecto. Aunque yo no soy abogado, ¿verdad? Lo que voy a hablar sobre fundamentalmente, ¿por qué quiebra la autoridad? ¿Verdad? Muchos argumentan de que fue la Unión Obrera.
nada más lejos de la realidad. La Unión Obrera, la UTIEL y la UTICE y las demás que están, que tienen como 4 o 5 uniones obreras, no son la desdicha, al contrario, son los que trabajan en el capital humano de esa empresa. ¿Por qué quiebra la autoridad? Por la intromisión política rampante. Yo te voy a leer aquí unas cosas que quiero que la gente sepa. Un monopolio puede quebrar porque un monopolio lo que está diciendo es que solamente es uno en el mercado, pero si tú lo administras mal y tienes demasiado de corrupción y demasiado de politiquería, pues ese modelo te va a quebrar. Eso no tiene nada que ver con ser monopolio, es como lo administres. O sea, tú puedes guiar un Rolls Royce y un Volkswagen. Si los guían mal los dos, guías borrachos, los chocan los dos. No tiene nada que ver uno de los con el otro. Entonces, lo importante aquí es, por ejemplo, el gasoducto. Para el 2012 al 2013, la autoridad emitió 726 millones en bonos, fundamentalmente para el gasoducto. Y así mismo lo decía Standard & Poor's, que decía, en los próximos 5 años, la gerencia intenta generar 2 cosas. Vía Verde, que supone que esté entre 14 y 16 meses, y el proyecto de Aguirre Offshore, que sería de gas natural. Ninguno de esos 2 se materializó. Y precisamente en el 2005 al 2009, la administración de ese gobernador Acevedo Vilá había planteado un gasoducto del sur, ¿verdad? Fortuño, cuando entra a la gobernación y en los debates que se dieron en la televisión, dijo que él se iría por la energía renovable y eliminó obviamente el gasoducto. Pero recuerde, el gasoducto del sur se construyó a un costo de 74 millones desde Peñuelas hasta Salinas y fue cancelado en abril del 2009 por la administración de Luis Fortuño y lo canceló, pero tuvo que pagar a la empresa Scancha, que se llamaba, la cancelación del contrato, tuvo que pagar 59 millones. Así las cosas, entra Fortuño y establece el proyecto también de gas natural, que le llamó Vía Verde, que sencillamente es gas natural. Generaba una seta del zorro, ¿verdad? Para decirlo así, por el sur, por el mismo centro de Puerto Rico y obviamente por el norte. Ese gasoducto posiblemente costaba 100, 120 millones. En esa determinación de Vía Verde hubo una serie de contratos a la firma de ingeniería de Rey Chacón, que era amigo de él, y alrededor de unos 11 millones en contratos. También a otra empresa sobre 2 millones, a los consultores ambientales unos 3 millones, a la empresa Bayori y Faré, que era la que hacía aquellos anuncios bonitos, alrededor de 7 millones. Entre polvo y paja, fundamentalmente se fueron ahí en contrato más de 30 millones. Finalmente, se cancela también ese gasoducto muy cerca de las elecciones, porque los políticos mirando más el ojo de las elecciones, de los votos que le puede costar, elimina entonces ese concepto de Vía Verde. Fíjate cómo la autoridad aquí se fueron más de 100 millones pagados, fundamentalmente para desarrollar pipelines que tiene que ver con el gas natural. Puerto Rico al momento no tiene ni un tubo PVC para transportar nada de lo que tiene que ver con esto. Fundamentalmente es un daño significativo de que todas estas decisiones matizadas por política, y eso es lo que te estoy diciendo, de ahí para abajo hay mucho más. Por lo tanto, es importante que si nosotros vamos a regresar, que para mí tiene que regresar a la autoridad, porque es que la que tiene el personal, el expertise, etcétera, etcétera. Pero ese modelo tiene que ser diferente. Tiene que acabar con la política partidista metida dentro de estas juntas de gobierno que tomaban decisiones como si fueran empresas privadas. Por lo tanto, la gente decía, es que el creó lo público. No, si el que tomaba la decisión lo hacía con criterios de empresa privada, de maximización de ganancias a grupos, a sectores que le convenía.
Y es importante también que se entienda de que se está tratando de pensar en la privatización de las plantas de generación. Y obviamente van a querer replicar el modelo de Luma, ese modelo de alianza público-privada, que el riesgo todo se lo tira para la autoridad, que el riesgo todo se lo tira al pueblo de Puerto Rico, y ellos tienen un nivel de riesgo muy limitado. Así que es importante que si eliminamos y nos vamos de Luma, como yo espero que suceda, que el modelo que acuñemos sea el modelo público, pensando y centrado en el beneficio público de la mayoría de la gente, no en el beneficio de los grupitos, ni de los contratos, ni de los carteles, en el gobierno de Puerto Rico, que significa el pueblo de Puerto Rico, y que olvidemos la privatización ya de una vez, aunque sea de esta manera. Y si hay que decirle a la Junta, mira, deja eso ya, y tirarse a la calle y tirarse a decir, mire, no siga con este modelo que no sirve en este país. ¿Cómo vamos a hacer con esas políticas neoliberales que no ha servido a los países y mucho menos a Puerto Rico? Eso es todo lo que quería decir. Bien, muchas gracias. Le damos las gracias por la participación a la licenciada Jessica Méndez Colbert, al licenciado Rolando Emanuel Jiménez y a nuestro compañero José Israel Alameda, asimismo a Freddy y a Ramón, que anda por ahí llevando el tiempo. Es importante, para resumir, que hoy hemos abordado el tema de Luma, sus consecuencias, la realidad de que ese contrato se puede rescindir, simplemente no hacer nada y dejarlo, no renovarlo, pero que para ello es necesario que el pueblo se exprese en la calle. Eso es indispensable para llevarle ese mensaje a los políticos. Gracias por su atención y nos vemos en un nuevo programa de La Voz Boricua la próxima semana.